El rol de la orquiectomía parcial en un paciente que tiene cáncer de testículo. Cuando intenté este tema, tuve que revisar patología y eso es lo que vamos a hacer un poco ahora. Vamos a revisar lo que es carcinoma in situ y algunos lo clasifican como no diferenciado, en donde la presencia de células atípicas parecidas a la espermatogonia, con citoplasma claro y núcleos polimórficos están en solamente una capa encima de la membrana basal del túbulo seminífero. Este es un carcinoma in situ, descrito en el año 1972. Pero ustedes saben que estas lesiones son consistentes con células totipotenciales o pluripotenciales, que se diferencian en seminoma o en no seminoma, y con todas las variedades histológicas que ustedes están viendo. El doctor Skakebeek es el que hizo la primera descripción en el año 1992, publicado en el Lancet. Él habla de células atípicas localizadas en una sola capa o un solo manto, cubriendo la membrana basal de los túbulos seminíferos. El mismo Skakebeek, Raspert, señalaron en el año 98 que estas células se desarrollan durante la embriogénesis y la proliferación celular ocurre décadas después en la pubertad. Usualmente dice Montironi que las células espermatogénicas son reemplazadas por estas células de carcinoma in situ que se diseminan longitudinalmente a lo largo de los túbulos, llevando solo células de Sertoli y células de carcinoma in situ hacia una localización tumoral multifocal, pero el 50% de estos pacientes progresan a cáncer invasivo en 5 años. Para diferenciar las espermatogonias de las células tumorales está un marcador histoquímico que es la fosfatasa placentaria. Las espermatogonias no se pintan de ese color marrón con la inmunohistoquímica. En cambio, las células de carcinoma in situ que se parecen a las espermatogonias sí se pintan con ese marcador inmunohistoquímico. Y ustedes ven que ese carcinoma in situ que presenté al comienzo se parece mucho a estas células tumorales que son el seminoma y que tienen un gran infiltrado inflamatorio linfocítico, y acá ustedes están viendo que hay una indiferenciación mayor de cáncer seminoma. Ustedes ven que son células redondeadas, todas muy parecidas en tamaño, con gran componente de grasa y de glicógeno, por eso que parecen células claras, pero los núcleos son polimórficos y hablan de una neoplasia. Esta es la patología, la macroscopía de un tumor seminomatoso. Vean ustedes que esta patología es abriendo el testículo por la cara contraria al conducto deferente y el epidídimo, y demuestra que hay una lesión blanquecina, grisácea, uniforme, sin hemorragias. Es típico del seminoma, pero también el seminoma puede ser descubierto por la ecografía. Y vean ustedes, el tumor es este tamaño y el testículo es este otro tamaño. Entonces, en un paciente que ya fue orquiectomizado años anteriores y desarrolla un tumor en el testículo remanente, en un paciente que está siendo investigado por infertilidad y se le hace una biopsia de testículo y se demuestra antes en la ecografía que hay esta tumoración, en el paciente que tiene el testículo contralateral sano, no ha sido operado, pero
no tiene una masa palpable, tiene marcadores negativos. ¿Qué hacer en ese tipo de paciente? Le vamos a sacar el único testículo que le queda. Existe la posibilidad de sacar el tumor. Eso ha corrido no solamente en esos casos, en la mente del urólogo, sino también que se ha dado, después de haber sacado el testículo, se ha encontrado una pequeña tumoración de células de Leydig que no es maligna, o se ha encontrado un quiste hemorrágico y se ha sacado todo el testículo. Entonces nace aquí el tema, que yo agradezco que me lo hayan encargado, porque me ha obligado a imaginarme más situaciones de las que he enfrentado. Pero también la resonancia magnética nuclear define la presencia de una tumoración en relación al tamaño, la infiltración hacia la albuginia y la presencia o no de tumor en el testículo contralateral. Aquí es fácil, sacamos el testículo tumoral y se acabó. Pero si hubiera solamente en un testículo y anteriormente ha sido operado de cáncer de testículo, ¿qué hacemos? Entonces, ustedes tenemos que contemplar también que existen factores de riesgo de carcinoma in situ residual, en el testículo residual en hombres con tumores a células germinales. Por ejemplo, si el diagnóstico de tumor fue hecho en edad menor de 30 años y el hecho de tener cáncer de testículo previo multiplica 25 veces la oportunidad de tener carcinoma in situ en el testículo que queda. Si el testículo que queda es atrófico y tiene un volumen menor de 12 centímetros cúbicos, las posibilidades de tener carcinoma in situ en ese testículo es entre 2.7 a 12.7. Si existe disgenesia gonadal, se multiplica hasta 50 veces. Y si hay antecedentes de criptorquidia en ese testículo que queda, 2 a 3% tiene CIS y se multiplica esa posibilidad de carcinoma in situ en 17 veces. Cuando hacemos estudios por tumores extragonadales que aparentemente tienen un sitio primario en el retroperitoneo, encontramos carcinoma in situ primario en el testículo, o en los testículos. Entonces la espermatogénesis anormal también con oligospermia define la posibilidad de tener carcinoma in situ en 1.1 hombres infértiles. Lo que sí permanece controversial es que las microcalcificaciones testiculares no están bien correlacionadas con presencia de cáncer. La orquiectomía parcial en cáncer de testículo. ¿Cuáles son los estudios que sustentan? Fundamentalmente los alemanes. Por eso es que he diseñado las diapositivas con colores alemanes. El grupo del Dr. Van der Schiff en el año 2000 presentó 63 pacientes con una media de seguimiento de 74 meses, hallando recurrencias locales después de la orquiectomía parcial solamente en 4 pacientes, y todos con neoplasia intratubular a células germinales que no fueron tratados posteriormente. El siguiente estudio fue en el año 2001, también es el grupo alemán, con el doctor Heidenreich y colaboradores, con 73 pacientes con seminoma principalmente, y en este estudio el 88% de pacientes evitó tener reemplazo hormonal. El 82% de pacientes tuvo CIS, a los cuales se les irradió con 18 Gray y no recurrieron. Hubo 4 pacientes que no fueron irradiados, uno murió por proyección sistémica. 10 varones pospusieron su radioterapia para poder tener hijos y la mitad de ellos pudo conseguirlo. Entonces, la orquiectomía parcial en cáncer de testículo, ¿en quiénes? En pacientes cuidadosamente seleccionados, con testículo único, con tumores testiculares bilaterales, con sospecha de lesión testicular benigna. Cuando es menos de 10 milímetros hay esa sospecha, y más todavía si no es palpable, si los marcadores son negativos y si el testículo contralateral es normal.
Y la biopsia testicular a cielo abierto debe hacerse por vía inguinal, como si fuera a hacerse una orquiectomía radical. Se debe hacer cuando la ecografía detecta anormalidades sospechosas de cáncer testicular, o sea, lesiones hipocogénicas de hasta 20 milímetros, algunos dicen hasta 25 milímetros de diámetro. Cuando el testículo contralateral o el testículo que queda es antecedente criptorquídico y cuando hay marcada atrofia testicular. Entonces, estos estudios definieron durante el seguimiento criterios para evolución favorable después de la orquiectomía parcial. Por ejemplo, una masa menor de 20 milímetros, una biopsia negativa del lecho tumoral, o sea, no encontraron CIS, ausencia de neoplasia intratubular de células germinales en el parénquima testicular remanente, fueron factores de buen pronóstico. ¿Qué requiere la orquiectomía parcial en cáncer testicular? Nuevamente requiere abordaje por vía inguinal, porque algunos de estos pacientes podrían terminar en una orquiectomía radical, y esto también tendría que hacerse bajo control del pedículo testicular. Hay que tomar gran cuidado para evitar la diseminación tumoral o contaminación de la herida operatoria con campos de tela, localizar el tumor ecográficamente durante la operación, hacer isquemia helada, hacer las biopsias por congelación de los márgenes en el lecho tumoral para asegurar la excisión completa y detectar el carcinoma in situ, trabajar alejado de la red de testis, en donde está el hilo vascular del testículo, transferir inmediatamente el espécimen fresco a patología para hacer los estudios moleculares que puedan hacerse. Y esto es una cosa que debemos de evitar, incidir los especímenes porque contaminan los márgenes y si no es posible el traslado inmediato, fijar con formalina. Hay que hacer un seguimiento riguroso mensual con marcadores, con ecografía testicular, con resonancia magnética nuclear. Por lo tanto, la orquiectomía parcial en cáncer testicular requiere un experto, requiere un centro con experiencia en orquiectomía parcial. Tiene que tener al patólogo cerca, el patólogo tiene que estar muy bien entrenado, tiene que tener resonancia magnética escrotal preoperatoria. Hay que tener ecografía intraoperatoria, hacer las biopsias por congelación, que tienen que ser también corroboradas con hematoxilina y eosina en estudio posterior, hacer la hipotermia para evitar que la célula de acértole muera, porque en isquemia caliente ella muere a los 30 minutos. Hay que tener bien informado al paciente y lograr que el consentimiento establezca que hay potencial necesidad de orquiectomía radical en ese testículo único, que a pesar de todos los cuidados puede haber recurrencia local y que puede necesitar después, a pesar de tener el testículo, necesitar reemplazo hormonal. Por eso estos pacientes tienen que hacer criopreservación del semen antes de la cirugía y hay que hacer un seguimiento intensivo.